Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de Ciudad Futuro. Aquí estamos, aquí seguimos, como decía la campaña de Antanas Mocus, por supuesto no somos mocusianos, pero 6 hijos de Cúcuta en una nueva semana con una cantidad de temas nuevos. Y bueno, vamos a ello. Yo sé que ya nos estábamos acostumbrando a ver las buenas noticias y las interesantes noticias del Clarín, pero no tuve el placer y no tuve el privilegio de encontrar una noticia que valiera la pena mostrar hoy de ellos. Sin embargo, creo yo que hay una noticia muy interesante que pues se conoció hoy, salió a la luz hoy, desde muy temprano. Hoy es 21 de junio, para aquellos que no sepan. 21, 21, 22, para 21 de junio, Hoy para se acaba el aquellos mundo. que Hoy se acaba el mundo. hoy acá el mundo Ujú. queda todavía, bueno, son las 11 de la noche, son las 10 de la noche, faltan 4 minutos para las 11, es decir, que nos queda una hora para saber si el mundo se acaba o no se acaba. Vamos a estar acá reunidos en el momento preciso en el que vamos a pasar esa frontera, ¿no?, entre el viejo mundo y el nuevo mundo, según los mayas y según pues los errores en el cálculo con el calendario gregoriano. Pero no me cambien el tema, vamos a la noticia. Hoy salió, digamos, una publicación de elpaís.com en la cual hablaban o se acusaba de alguna manera, eso es lo que intentaba sugerir el título de esta noticia, que Enrique Bunbury se robaba fragmentos, se robaba frases de muchos autores de la literatura, de la poesía universal, y los ponía en sus canciones. Concretamente se refiere a un tipo llamado Fernando Deval, de la ciudad de Valladolid, quien hace un análisis y presenta un libro, y es una investigación que él hace, donde muestra ciento y pico de versos que supuestamente son robados de otros autores y a los cuales él nunca le ha dado como el agradecimiento ni siquiera en sus discos. Yo soy un amante de Enrique Bunbury y esta noticia pues a mí me dejó como, ¿cómo así? ¿Qué pasó acá? Y bueno, él presenta algunas pruebas, digamos. Pues en esta nota de prensa se presentan algunos ejemplos y se citan algunos de los autores que dicen se están plagiando o que presuntamente se están plagiando. Encontramos a Fernando Arrazábal, a Mario Benedetti, a Charles Bukowski, y bueno, ya vemos que a Murakami, bueno, encontramos muchos autores que son bien reconocidos y son bien importantes. Y un ejemplo de la canción más tradicional y más conocida de Enrique Bunbury es, por supuesto, La Chispa Adecuada, y, eh, y digamos que esta es la comparación que hace, la voy a leer textualmente, dice, por ejemplo, esta es la versión original, que es de un libro llamado La bicicleta del condenado, de Fernando Arrabal, perdón. Las palabras son como avispas y la calle como un cohete cuando te espero. Tengo un ataúd para tus besos y una corona para tu pelo. Eres el verano y mil tormentas y el león que sonríe en las ortigas. ¿Y qué dice la canción de La Chispa Adecuada de Enrique Bunbury? Pues dice, las palabras fueron avispas y las calles como dunas. Cuando aún te espero llegar, en un ataúd guardo tu tacto y una corona con tu pelo. Y bueno, así vemos cómo hay unas semejanzas, cómo evidentemente hay una inspiración. Enrique Bunbury y el manager también responden a este tipo de cosas con que naturalmente los artistas se inspiran en otros y pues construyen sus propias obras, y esto es verdad, ¿no? Pero entonces plantea una discusión muy importante acerca de cuál es el límite de tomar elementos de otros artistas y de otras obras para incluirlas y pues darlas a conocer al mundo como propias. No sé ustedes qué opinan, no sé a ustedes qué les parezca la música de Enrique Bunbury. Por supuesto, no es la primera vez que esto pasa, incluso hay una canción de Diomedes que tiene este mismo problemita, se le acusa de algo muy parecido. Y pues bueno, con eso quisiera yo empezar, romper el hielo. Y bueno, muchachos, ¿a ustedes qué más les parece? ¿Qué les parece este tema? Y pues, ¿qué otros temas importantes y fundamentales para el debate en Colombia tenemos hoy? Enrique Bunbury era el vocalista de Héroes del Silencio. Afirmativo. Sí. Ah, Ok, ok. vamos a sentar en el sillón de pensar. Pero es que eso se ve de todos los artistas. De pronto el punto, digamos que sí va en contra, es el que digan como,
ok, no está dándole el crédito a los autores, ¿vale? Entonces yo creo que Sí, hasta ese punto sí ya entra en discusión, en decir, bueno, este man sí está plagiando y no está haciendo efectivo de pronto el uso de esos fragmentos. Entonces, no se puede negar que es muy buen cantante, ¿vale? Yo solo, o sea, no lo escucho completo, solo sé la canción de La Chispa de Cuá, pero no se puede dejar de omitir, no se puede dejar de ver como un cantante super pro, digamos, si no aprecia los autores de los que está hablando. Entonces, no sé, es lo que opino. no, y hoy en día como tan delicado que es el tema de derechos de autor y demás, ¿no? Y más si Bueno, de hecho, se de está hecho lucrando con eso, ¿no? tanto la nota de prensa como la misma investigación de esta persona muestra, digamos, cuál es la opinión de algunos autores bueno, que todavía están vivos y que pues, son bastante actuales con respecto a este tema. A algunos les parece un tema como de mala educación el no reconocer, que no vayan ni siquiera en una parte de su disco como, hey, yo, digamos, parte de mi proceso creativo se dio en el marco de la revisión de estas obras, y hay otros que por el contrario lo toman de una manera muy jocosa, ¿no? Dicen, por ejemplo, hey, qué chimba que a mí Enrique Bunbury pues esté tomando mis poemas, porque yo Pero lo admiro, Alejandro, porque es un gran artista, porque es un referente. Alejandro, pero ¿Sí? ¿hasta qué punto, digamos, usted investigó la noticia? Me refiero, queda planteado digamos, en el artículo que no le da las gracias. Me refiero, ¿han habido entrevistas en las que él habla explicando de dónde salen sus letras o algo por el estilo? Porque, digamos, si Sí, se... porque no es una polémica reciente, de hecho antes también se le acusó Exactamente, de que habían algunos temas que se parecían muchos a ciertas obras. eso es lo Y que... bueno, la respuesta de él era precisamente que, y bueno, y es que es verdad, pues digamos, yo no soy un artista, pero yo, digamos, a mí me gusta mucho la escritura, y yo cuando escribo, yo tomo muchas herramientas de otros autores. Y bueno, así como lo hago yo, pues lo hacen En todos los también los aspectos, artistas que sí. sí viven de ello, que sí trabajan en ello, ¿no? Sí, exactamente, Y claro. digamos que de pronto, desde mi punto de vista, lo negativo es que, por ejemplo, no incluyera en sus discos, es decir, hey, Mario Benedetti, un agradecimiento porque en la creación de mi obra, en la creación de este disco, yo me vi fuertemente influenciado en él, ¿sí? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo personal. Yo tengo un poema que se llama El poeta Jale, y yo siempre que lo presento, siempre que lo leo, se lo comparto a alguien, yo le digo, la estética de este poema y lo que contiene este poema se inspira muchísimo en las letras de Santiago Valdés, es que no me acuerdo el apellido, José, usted lo conoce, ¿recuerda? El Santiago... vocalista de Love Lesbian. Se fundamenta Ah, mucho en el álbum del poeta Halley sí, sí, sí. Entiendo. sí, Sí. entonces es más o menos como eso, ¿no? Dar ese reconocimiento. Ese es mi punto de vista. Y pues bueno, quienes quieran pueden poner El País, polémica eh, con las canciones de Enrique Bunbury, y pues ahí puede revisar mejor esta nota. Para poder Hablando entrar. de polémica, ¿por qué tiene ese tapabocas? Bueno, lo que pasa es que en estos días posteriores, se hizo efectiva la medida de Iván Duque del día sin IVA, ¿no? Y como fue tan maravillosa y fue tan espléndida, hoy no tenemos que tener cuidado de nada, y como todo se dio con la mayor rigurosidad y el mayor orden, Entiendo. pues todos estamos tranquilos, Sí. y el único lugar en el que ahora me puedo contagiar es en mi casa, porque en la calle obviamente no, así que para evitar un posible contagio, en mi casa mantengo con mis medidas de bioseguridad, por supuesto, por ahí tengo el alcohol, si me Sí. ven echándome alcohol, no se alteren, no se preocupen, no he perdido la cabeza, es que uno tiene que cuidarse ahora dentro de la casa, ya afuera no, porque todo está en orden, todo está maravilloso. De hecho, estoy que me voy Bueno, a está bien, Barranquilla está bien, para está bien. cuidarme en Barranquilla, porque en Barranquilla no es una berraquera, hermano. Pero a ti te gustan las aglomeraciones y mucha gente de grupo, porque antes no estabas como muy a gusto de tener mucha gente alrededor tuyo. Ahora me imagino que con esas nuevas medidas ya la casa se te va a hacer complicado y vas a querer estar ansioso, estar al lado de mucha gente. Estoy ansioso de que llegue diciembre, sí, para ya volver al contacto humano, ¿no? Vale, perfecto. Listo. Bueno, y a propósito de este tema del día sin IVA,
¿cómo lo vivieron? Ustedes que están en Cúcuta, que tienen el placer y el privilegio de estar en esa hermosa ciudad, ¿cómo vivieron el día sin IVA en Cúcuta? ¿Se vio lo mismo que se vio en Bogotá, que se vio en Barranquilla y en otras ciudades? ¿O cómo se No, desarrolló la jornada? creo que acá no se vio tanto, ¿cierto? O sea, no es como una Sí, ciudad tan central como para, por lo menos en los centros comerciales que hay, el Ventura, el Jardín Plaza y eso, pues sí los abrieron, pero así aglomeraciones tanto, no creo que hayan como en otras ciudades. Al- Almacenes Éxito sí presentó aglomeraciones. ok, Bueno, ok, hablando por los pobres, la zona de la Alejandría pareció un 24 de diciembre común y corriente, ¿vale? sí. Esa zona no tuvo ningún tipo de control, así que teniendo en cuenta el nivel sociocultural que se maneja en esta zona, digamos que es la población un poco más vulnerable, independientemente de los Bueno, electrodomésticos que fueran a comprar y si la Alejandría tiene o no IVA, que eso pues a mí no me interesa. Sí. bueno, para las personas que se están preguntando, esta dulce y melodiosa voz de quién es, esta voz tan seductora que hace que se nos paren los pelos de los brazos, él es El Mateo, anónimo. es una persona que hasta que es la primera oportunidad en que nos acompaña, pero siempre ha sido parte del grupo y es nuestro médico de cabecera. Siempre que nos sale un sarpullido, que tenemos alguna duda por alguna enfermedad venérea, ¿En el culo? a él le escribimos y a él le preguntamos. Hola Mateo, ¿qué más? Saluda a la gente que escucha este hermoso podcast. Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Un placer estar con ustedes y esperar estar acompañándolos cuando se pueda. Bueno. Ay, Bueno, Mateo toca un tema bien importante y es el tema del IVA, ¿no? En Cúcuta estamos súper acostumbrados a comprar cosas, pues, de contrabando. No, a ver, tenemos que reconocerlo, hay que decirlo, en Cúcuta se compra muchas cosas de contrabando. Así no, que un y día más sin si se IVA, un habla día con IVA no hace mucho la diferencia. y más si se habla de Alejandría, ¿no? O sea, la Alejandría, Sí, pues, son 99% secretos. contrabando. No, espere, hay que decirlo. Presuntamente en Cúcuta la gente compra contrabando. no queremos, Presuntamente en a ver, Alejandría no, se no vende así. queremos No problemas sabemos. legales No aquí es en este seguro. grupo, Es primero porque no tenemos presuntamente. ningún abogado, así que no queremos tener ningún problema legal, ¿vale? Tenemos a un loco con tapabocas y tales, pero con eso no podemos llegar a la corte, así que presuntamente, y listo, ya está, vamos a darle. Pero esto del día sin IVA llegó a noticias hasta el New York Times, ¿no? Sí, 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 Uno uy, para otro, el por un artículo día. estuvo súper Qué boleta, contundente. El weón. COVID Free Day, parce. Qué buen término. Sí, Pero No, y marica, a mí me encanta. tanto que se Bueno, no sé si critica ustedes. a este presidente de Brasil, ¿cómo es? Mussolini, Bolsonaro. 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 Ese Bolsonaro, esto de que, pues, Toche, ¿no? Que cree que es solo una gripita y ya, y que eso pasa. Pues bueno, ¿Cómo era ahorita muerto de gente? tiene el Pero es país, que el segundo Pero país es que más Bolsonaro contaminado. se da la mano con Duque, o sea, Bolsonaro es uno de los presidentes favoritos de Duque en la región, o sea, se llevan muy bien los tipos. Bueno, ahora pues yo creo que, bueno, con respecto a esto del día sin IVA, yo creo que hizo falta planeación, hizo falta un poquito más de inteligencia. Eso por parte de los gobernantes, ¿sí? Pero es el otro lado de la moneda, Primero del eh, gobierno. sí, y por el otro lado de la moneda también es la cultura del colombiano, ¿sí? Eh, pues de no respetar, de pasar por encima de las cosas, ¿sí? Pues, puta, o sea, usted ahorita en medio de una pandemia lo necesario es sobrevivir, ¿cierto? Usted Ujú. para sobrevivir no necesita de pronto un PlayStation o un televisor, eso es para entretenerse. Ahorita para sobrevivir, agua, luz, gas, comida, ¿sí? Que es lo estrictamente necesario. Es verdad que los grandes almacenes de cadena necesitan reactivar su economía y toda la cuestión. Y ahí es donde voy con la cuestión del planeamiento. Más bien, en vez de un día, voy a hacer una propuesta y yo no soy presidente, yo no soy alcalde, no he estudiado economía, pero soy un ciudadano común y corriente y creo que uno la piensa, ¿no? Le echa la cabeza. Eh, Voy a proponer lo siguiente, no un día sin IVA, sino toda una semana completa sin IVA. ¿Con qué fin? Bueno, con el fin de que se arme un plan del cual contraten 1.500, 2.000 domiciliarios, ¿sí? De tal manera que puedan atender la demanda de toda una ciudad y dependiendo de la ciudad que tan grande sea, pues la cantidad de domiciliarios. Así incentivo el trabajo para esos domiciliarios porque pues, ahorita en las pandemias no ha demostrado que la gente últimamente está trabajando en eso
Y también la pandemia nos ha enseñado que la virtualidad es posible, ¿sí? Entonces, esa semana antes de la semana sin IVA, pues que las grandes almacenes de cadena se mejoren sus plataformas virtuales para las cuales la gente pueda hacer compras, ¿sí? Y las personas directamente desde su casa pues puedan utilizar su tarjeta de débito o crédito, porque prácticamente eso lo que hizo fue reactivar el flujo de dinero para los bancos. Entonces con efectivo no podía ir a, a comprar algo sin IVA, ¿sí? Eh, para que esas almacenes de cadena puedan prestar el servicio y de forma virtual la persona compra, se le asigna un día, una hora y toda una semana, porque es posible que hayan fallos de envíos, que me llegó lo que no era, tal, ¿sí? Y así pues puedo incentivar el trabajo tanto para el sector comercial como para los domiciliarios, y el país no tiene que estarse preocupando por 1 millón de personas, ¿sí? Sino solo preocuparse por unas tantas miles, es decir, los domiciliarios y la gente que está empacando, que trabaja en el centro comercial, en el local, en vez de preocuparse por 1 millón de personas o perdón, millones de personas, millones de colombianos. Esa sería mi propuesta, no sé si sea posible, no estudio de economía, no Como un estudio embudo de ahí donde filtremos a las personas y pues no sea como una cadena en la que y todo el no mundo sale, falta. sino que sean pues también seccionados. O sea, digamos, hasta el punto de la semana sería un poco, digamos, tendríamos que preguntarnos realmente cómo funcionaría, pero sí me parece una propuesta que rescataría mucho. ¿Cuál es el problema? Hizo Que falta. ya pasó el día sin IVA Pues, y el COVID ya llegó a todo el mundo, así que pues nada. o sea, pues a mí me parece que, digamos, ahí la propuesta de Michel es un tema organizativo, ¿no? Es más bien como, bueno, con la misma medida, cómo le damos un orden, ¿no? No sé, tal vez yo siento que se confió mucho Iván Duque, o bueno, improvisó, yo no sé en qué estaba pensando, porque a la larga esto es una propuesta de presidencia, de su campaña presidencial, que era que hubiesen unos días a la semana en los cuales no se cobrase el IVA y que es incentivar el consumo de las personas. También lo que se le llamó de alguna manera la devolución del IVA, y que esto, pues, desde mi punto de vista, es un beneficio. Él lo vende como un beneficio para las personas, pero es un beneficio ficticio, o sea, porque pues le devuelve, digamos, las personas van a poder consumir sin IVA, pero pues igualmente van a disminuir los ingresos que tiene el Estado, y pues los ingresos que tiene el Estado, aunque sí, bueno, el Estado es corrupto y todo esto lo que sabemos, pero eso implica también recortes en otras áreas, y a mí eso me preocupa. Digamos que se disminuye entonces el cobro de este impuesto que es importante, pero bueno, eso va a repercutir en la disminución del aporte que se le da a otros sectores. ¿Y a qué sectores se les recorta siempre? No se les recorta defensa, no se les recorta la burocracia, se les recorta a los servicios sociales, a los servicios de integración social. Esos son los primeros sectores que se ven afectados: educación, salud y cultura. Entonces, eso a mí me preocupa de ese tipo de medidas, y también me parecen un poco populistas y que van orientadas es como a un sistema de mercado y toda esta situación. Pero bueno, yo quiero, De digamos, acuerdo. después de todo este desastre que vimos, el desastre que vimos en Bogotá, en los Alcostos, sí, bueno, en los Alcostos, y bueno, Al comprar, salió ¿no? Iván Duque, sí, bueno, salió Iván Duque y dio una declaración. Esto fue súper documentado por muchos periódicos del país. Yo concretamente voy a citar el de La Opinión, el del periódico La Opinión, y es que dice lo siguiente Iván Duque, ¿no? Es que es olímpico el parcero. Sí, es muy Como chistoso. país, como país no debemos estar preguntándonos quién es el culpable. No, es cómo lo resolvemos colectivamente. Daniel Samper publicó en su Facebook y en su Twitter, creo, una imagen en donde pues mostraba esto que decía Iván Duque, y decía: esta es mi respuesta cuando tal cosa, y la gente pues compartía y decía, y en mi caso yo compartí, yo Sí. dije: esta es mi respuesta cuando mi mamá me decía que tendiera la ropa y yo no lo hacía, y me lo reclamaba después, ¿no? Bueno, mamá, no busquemos culpables, miremos cómo tendemos la ropa ahora juntos, ¿no? O sea, la culpa es mía, pero se colectivizan las culpas, ¿no? Y eso es muy común de cómo opera el Estado. Por ejemplo, un banco se quiebra o una empresa privada se quiebra y es un sector importante de la economía, y la culpa es de la empresa, pero como es importante, entonces el Estado
la recupera. ¿Y con qué la recupera? Pues con recursos públicos. Ajá, no me Entonces diga esto que el trae a Estado, colación porque el Estado no pierde una nada frase, nunca, no mames. bueno, es que nosotros hacemos parte del Estado, Bueno, nosotros sí. somos ciudadanos. Cuando les Entonces, conviene, somos el Estado. entonces, ¿qué es lo que pasa? La deuda, o sea, la deuda se democratiza para todos, todos pagan deudas, pero los beneficios y los subsidios sí son para los mismos de siempre. Entonces yo siempre que den la patica para mencionar cómo opera este Estado, que es ladrón y todo, y como dice Gilberto Tobón, pues tiene tantas vainas, pues me parece que lo voy a sacar a la luz y lo voy a decir, parce, porque la gente tiene que despertar y tiene que que en 4 años, 2 años que vienen presidenciales no sigamos con esta No misma te lora, preocupes, no te preocupes, con, no tenemos con abogado, esta no te misma clase preocupes. política. Vamos con toda, no tenemos abogado. Dale. Bueno, ¿qué piensan de esa opinión del señor presidente, del subpresidente? Es que es Pues del otro incoherente. lado, Oh, yo la verdad no sé. Irresponsable. sí, no, sí, ahí no, o sea, estás como lavando la mano y entre todos somos, bueno, no Iván cargo Duque la Pilato, le responsabilidad. dice. Sí, A lo no es último, la responsabilidad de ser el presidente como tal. completando, perdón, Sí. Michel, completando la cita de Alejandro, dice a lo último, dice, saldremos adelante si dejamos atrás esos criterios de dejar de señalarnos. Todos estamos en un proceso de adaptación. Es verdad, veníamos en meses tratando de adaptarnos a estar acá encerrados y entonces de suelta esta o lo del día sin IVA, acabando como todo lo que se venía haciendo, todo, y dándole importancia a las grandes cadenas de almacenes, ¿sí? Por lo menos donde quedó la señora de la esquina que tiene su ventica de comida rápida y que le ha tocado cerrar, que ahorita no está vendiendo nada, los pequeños mercados, la microempresa, ¿dónde quedó? Entonces, se le da importancia siempre a las empresas como más grandes del sector privado y al resto de gente que, Sí, es que mamando, desde un principio la campaña de Iván Duque y desde que empezó a liderar y todo eso, siempre se le ha visto ese favoritismo para las grandes empresas, ¿no? Bueno, con respecto a la cuestión de lo de la gente, es verdad que la otra cara de la moneda somos nosotros los colombianos, me incluyo, la falta de pronto de disciplina y ahí como que jalo un poquito las orejas. eh, Porque marica, mucha gente que salió probablemente no tenía ni tarjeta de débito ni crédito y salió a comprar. Sí, salió por salir. Sí, eso también por un lado. Lo otro es el distanciamiento, pues no fue posible. O sea, son muchas cositas. Sí, o sea, el gobierno actuó mal, decidió mal, sí, pero nosotros los colombianos también no sé cómo llevar las cosas. Mire, otra cosa Yo que vi un también. video Bueno, termina. yo vi un video por ahí en Facebook, marica, y chistoso y tal, es una crítica chistosa. Y están unos marranitos comiendo. Y llega el granjero y los molesta. Llegó el coronavirus, marica, y los marranitos agarran y se montan uno encima del otro y se meten dentro de la granjita. Y entonces el granjero llega y les dice, el coronavirus ya se fue, pueden salir, bien pueden. Y los marranitos empiezan a salir. Así tal cual yo vi como un experimento social que fue totalmente un éxito. Se demostró que la población es dócil, es sumisa y obedece lo que diga el gobierno. Lo vi también por ese lado. Algo que me parece también bastante pues, contundente es que, por ejemplo, hablamos de que el sector privado, ¿vale? Si el sector privado se ve afectado, el sector de la comunidad se ve afectado, nosotros como Estado tenemos que responder, ¿vale? Pero, ¿cuál es la burla que hace este sector privado con el tema de los, digamos, en este caso, los precios de los productos que están sin IVA, ¿vale? Que es irónicamente también un colapso de cosas en las que, por ejemplo, si un televisor costaba 3 millones de pesos, 2 millones 500, para el día sin IVA vale 2 millones 700, pero le quitan el IVA y ya no vale 2 millones 700, sino vale 2 millones 499.900. O sea, tenemos que caer en cuenta en que estamos, sí, respondiéndole a la economía, pero se están burlando en la cara, o sea, nos están diciendo días sin IVA, pero como los viernes negros, que también es un día que si se da aquí en Colombia y todavía estamos en el pico o la curva del coronavirus va a ser complicado.
¿Por qué? Porque dicen que le ponen al producto el 80%, pero realmente le suben como el 30% para no perder. Entonces, lo del tema del día sin IVA sí Hubo es escándalo, controversial ¿no? por eso, claro, porque, digamos, uno ve imágenes de, digamos, si ya sabían que era el día sin IVA, entonces por internet le toman pantallazo a lo que vale un producto una semana antes y tiene un precio. Y un día antes del día sin IVA tiene otro precio muy elevado para supuestamente quitarle el IVA a ese precio. Entonces, Sí, no sé hasta qué punto eso se regule también, porque eso es un descontrol y que la gente psicológicamente crea que está pagando sin IVA, pero realmente lo que está es invirtiendo más dinero a lo tonto, la verdad. en cuanto a la regulación, yo vi, bueno, y escuché por la radio que la gente estaba quejando acerca de eso, ¿sí? De que el almacén le cambiaba el precio a su parecer. Y pues se excusaban en el hecho de que el almacén es quien eh, tenía libre albedrío, por así decirlo, en lo que cobra por su producto. Sí, cosa que no me parece pues realmente favorable ni para un lado ni para el otro. Ahí sí tendría que haber un agente regulador, de tal manera que eso no generara ese tipo de conflicto. Es como que yo llegue, es como que yo llegue al centro comercial, cualquiera, no va a nombrar ninguno, y yo diga, no, es que este producto vale 2.500.000, pero yo quiero pagar por ese producto 2 millones y no me importa. Es lo mismo, ¿sí me entiendes? Es como voltear, digamos, aquí la moneda y decir como, si ustedes me están diciendo que el precio vale tanto y sin el IVA le suben el precio, eso no tiene ningún sentido. Entonces yo puedo llegar aquí y también decir, voy a pagar por ese producto lo que a mí se me dé la gana. Entonces, pues, Bueno, no marica, entiendo que y no. aún así la gente pues escuchó y se murmuró eso por Ujú. redes, por la radio y tal, y todavía sale, marica. No, porque la O cantidad de sea, gente que salió, yo creo que los que estuvieron diciendo lo del precio de los electrodomésticos y todo lo que se compró que se subió, no fue la gente que salió. Entonces, la gente también es muy inconsciente. sí, quién sabe, Bueno, ¿no? ¿y ustedes qué opinan? Porque también después de eso salieron muchas críticas, ¿no? De gente que se quedó en la casa o de gente que tiene como ciertos puntos de vista con todo esto que está pasando. Y es que muchos salieron a decir que las mismas personas que salieron a comprar un televisor de 10.000 pulgadas, de 20 millones de pulgadas, eran las mismas que estaban poniendo los trapos rojos en sus puertas porque no tenían que comer. Pues es una crítica ahí como que mira como los dos lados de la cara de la moneda de los pueblos colombianos, ¿no? Yo por ahí vi en Facebook, vi una publicación sobre eso, ¿no? Le hacían una burla a todas esas personas que pobrecitos no tienen que comer y resultaron con su televisor LG de 55 y entonces comentaban que se trataba era de envidia. Ay, envidiosos porque sí tenemos con qué comprarnos las cosas y ustedes no, y ven ese Ahí, tema como que por ese lado, entonces a esas ahí es donde personas hay Bueno, que dejarlas, ¿no? y hago yo énfasis no, en medio de una pandemia, lo necesario para sobrevivir. Lo necesario es lo que con uno otra crea cosa. necesario. Y eso es y siempre va a ser así. Yo jamás voy a olvidar la experiencia de una misión que hicimos por un pueblito más allá de Motilones, cuyo nombre no me acuerdo, un barrio. No sé si Diego se Eh, acordará. En sí, fin, cormoranes, ¿no? caracoles creo que era, pero bueno. Arcoíris, Esto, algo así. ¿Paraíso no era? arcoíris. Bueno, en fin. Paraíso, arcoíris, pero no queda Unicornios, cormoranes. algo así que va por ese estilo. Sí, algo así. Ah, Y una de las casas, bareque, barro, piso de tierra. Ah, pero sus muertos tenían severo televisor, que yo creo que en mi casa cambiamos el televisor este año y teníamos uno cuadrado viejo, pero allá envejecido como el noveno. Y era un televisor enorme, tenían un carro pero tuneadísimo, un equipo de sonido, y no un equipo de sonido de esas cajas grandes, no, severo equipo de ujú, sonido y con teatro en casa. Entonces realmente las prioridades en Colombia pues van del sentido de comodidad que quiera la gente, así que pues ujú. eso es muy subjetivo de definir. Es como la Venga, crítica que dice que por qué yo tengo un celular bonito y no me arreglo los dientes, pues si a mí no se me da la gana de arreglarme los dientes, pues eso no es problema suyo. Luego, la perspectiva de acá es el nivel sociocultural de Colombia. Y hablo personalmente de Cúcuta. La gente es muy feliz presumiéndole al vecino de que tiene un televisor un poco más grande que el de él, así se da solo 1 pulgada. Y por eso mi estatus y media mi pulgada. nivel literal, o sea, es que yo he visto que funciona así.
Entonces, si mi vecino saca un bafle, entonces yo voy y saco uno más grande, porque es que obviamente a mí no me puede ganar. Y yo pongo una música diferente porque claramente yo tengo más estilo que mi vecino. Entonces, estas cosas funcionan a mí. Claro, si mi vecino va a salir a comprar porque yo no puedo, es que yo gano más que él, menos que él, yo también puedo comprar. Y así es más o menos como se dirigen todos ese tipo de cosas. Claro, financieras. Pilas, Mateo, porque de pronto lo vilipendian como vilipendiaron acá a Iván Gallo, ¿no? Sí, No, mi función, mentira, mi hay una, función digamos, con mencionar lo que es necesario ahorita no es obligarlo o digamos meterle en la mente a la gente de que es eso lo que yo estoy diciendo, ¿sí? Sino que más bien desde un punto de vista no tan consumidor y tan egoísta del que usted está hablando, ¿sí? Y sí, totalmente de acuerdo con lo que usted menciona. Sí, yo entiendo que bueno, uno debe cubrir las necesidades básicas, pero pues eso no satisface otras necesidades. bueno, Básicamente, a mí me parece muy sabio del talante de Hipócrates lo que dice Mateo con respecto a que la prioridad es lo que cada uno determina, ¿no? O sea, para mí puede ser una prioridad, por ejemplo, el cine, por decir algo. Yo puedo decir, no, yo no puedo vivir sin ver películas porque me estreso y todo esto. Y bueno, esto viene de un aprendizaje y un proceso que cada uno tiene individualmente, ¿no? Con respecto al tema que plantea Mateo de muchas comunidades que se ven visiblemente vulnerables, pero que a veces prefieren tener ciertas cosas y otras no, eso es una realidad en Colombia. Pero y esa realidad, pues yo la planteo como en términos de cómo a nosotros, los seres humanos, hoy día nos controlan con la deuda, ¿no? Nosotros no tenemos para comprar algo, pero nos dicen, fresco, hermano, páguelo a 800 años, que lo paguen sus nietos y bisnietos, no hay ningún problema. no paguen agosto. Que pague 200 pesos al día. Bueno, me acuerdo una vez que yendo para los patios hay un lugar que dicen, venden colchones, bueno, los colchones son muy importantes, que dicen, pague 1.000 pesos diarios. O sea, haga cuenta, pagar mensualmente 30.000 pesos por el colchón, ¿no? Entonces, esta forma de vendernos el crédito, eso pues les da un beneficio a las empresas y a los que ofrecen productos y servicios, pues porque van a tener un ingreso fijo, ¿no? Y sí o sí, eso se lo van a cobrar y eso es muy bueno para ellos. Pero por otro lado, la otra cara es que al consumidor eventualmente lo esclaviza y lo somete a ello. Y pues bueno, entonces, claro, usted ve que una persona pobre, una persona en una condición vulnerable, dice, bueno, si yo puedo tener un televisor de 300 millones de pulgadas y solamente tengo que pagar 40.000 pesos mensuales, yo me los puedo levantar. Entonces se compromete, o sea, porque esa es la lógica que hay ahí, y pues dice, no, pues me meto y pago 30 años ese televisor, no pasa nada, ¿no? Y por supuesto, aclaro que estoy siendo sarcástico y que no es 300 millones de pulgadas ni 800 años, ¿no? Entonces, Sí, eso es Sancho, una realidad. Ahora, con respecto a lo que solo usted una cosa, mencionaba, solo una cosita, dígame. espere. Yo no creo que las personas que han pedido, o sea, que han sacado sus trapos, ¿sí? Y no creo que las personas más vulnerables y que de verdad están pasando hambre hayan ido a comprar, Yo ¿no? tampoco lo Eso yo no lo veo. Eso, sino Claro, que son es personas normal. de unos ingresos medios, pues que aprovecharon la situación y salieron.